transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 36 minutos, hora de Nueva York. Gracias por acompañarnos el día de hoy, 14 de septiembre, lunes 14 de septiembre. Gracias a todos los que nos están acompañando, a aquellos que se unieron desde el inicio de la sesión europea hasta los que se han estado conectando más recientemente para este inicio de transmisión de Punto 9 para este día de hoy, lunes 14 de septiembre. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante paz en cuanto a la agenda macroeconómica, pero algunos cambios, sobre todo en el escenario geopolítico, importantes. Entre ellos, bueno, pues en Australia cambian el primer ministro, así de rápido fue el asunto. Tony Abbott va a ser sucedido ahora por se llama Malcolm Turnbull, es el nuevo sucesor en este puesto como primer ministro allá en Australia, luego de una rebelión en el partido que podría moderar la postura del país en temas ampliamente liberales, digamos, como es el tema del matrimonio homosexual o las políticas con respecto al cambio climático e inclusive el mismo escenario económico. Por lo pronto el dólar australiano bastante tranquilo a pesar de la turbulencia política que el día de hoy ha habido allá en lo que es Australia. También en esta jornada del día de hoy tenemos a los chinos otra vez con nuevas señales de debilidad. La producción industrial, allá en China bajó en cuanto a lo que se estaba esperando que produjeran. El crecimiento se redujo al 6.1% desde el 6.6% que se esperaba el mercado, aunque mejoró con respecto al mes pasado. Y bueno, pues esto también generó una sesión agridulce allá en lo que es los mercados asiáticos. Por ejemplo, el Nikkei 225 de Tokio terminó con una caída del 1.63% en esta jornada, para quedar cotizando en los 17.965 puntos. Sin embargo, al Standard & Poor's asiático le fue bien, insisto, a pesar de la turbulencia política y también a pesar de lo que es los movimientos en las bolsas allá en China. Por estos malos datos de China, tenemos un cierre en las 5.102 unidades, es decir, 0.6% arriba de lo que fue el cierre del pasado día viernes. En la sesión europea fueron de bien a mal las cosas, no a mal, pero sí a no bien, por lo menos. El FTSE en Inglaterra, de estar ganando cerca de medio punto porcentual en el inicio de la jornada, ahora está perdiendo 0.41%. DAX Industrial de Alemania conserva todavía ganancias, pero apenas del 0.19%, mientras que el CAC 40 de Francia ya está perdiendo el 0.32% también en esta mañana del día de hoy. El crudo sigue hacia la baja, el West Texas Intermediate cae menos que el Brent del Mar del Norte. Ojo con eso, estamos hablando de 0.99% la caída del West Texas Intermediate, que cotiza en 44.20. Por ahí estaba escuchando que hay un pronóstico de extremos que publicó Goldman Sachs que decía que el crudo podría estar bajando hasta los $20 el barril. La mayoría de los operadores no piensan que el crudo vaya a bajar tanto, pero bueno, pues esta es una proyección extrema del potencial extremo de caída que Goldman Sachs espera ahora para el crudo. En el tema del Brent del Mar del Norte tenemos una caída del 1.89%, estamos hablando de 47.23 el barril. Y en el tema de los metales preciosos, pues tampoco se ve que vaya a haber mucho refugio. Estamos viendo una caída del 0.16% para lo que es el tema del oro, 1.105.91, y del 1.22% la caída para la plata, cotiza en 14.42 en esta mañana. Y hablando de esto del refugio, se lo decía porque, pues este jueves será la publicación de política monetaria por parte del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos toca para este jueves, a ver si por fin se da el movimiento y ya con esto
pues empieza a distender un poco el mercado, o al contrario, nos sale el tiro por la culata y la volatilidad crece y los volúmenes de liquidez bajan, ¿no? Habrá que ver cómo quedan las cosas por lo pronto. Esto lo sabremos el próximo día jueves, y en la espera de ese jueves es muy probable que todas las jornadas estén siendo relativamente tranquilas. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, para empezar, el dólar está subiendo ligeramente el día de hoy. Llegó a la zona de los 95, penetró ligeramente ese nivel y desde ahí ha estado rebotando hacia los 95,30 que se encuentra en esta mañana, lo que representa entonces ya una ganancia del 0.16% con respecto al cierre del día de ayer. Y bueno, pues ya se empieza a sentir esta presión en las monedas de América Latina. El peso mexicano vuelve a subir a los 16,83, un desliz para el dólar con respecto al peso mexicano vuelve a subir a los 16,83, un desliz para el peso mexicano del 0.24%. Se vuelve a devaluar también el peso colombiano, sigue muy volátil, 2.10% la caída el día de hoy. El dólar sube a los 3.047.10, cafecito para la mañana, oiga. El día de hoy el peso chileno también trae un desliz del 0.15%, el cruce sube a los 688.77 pesos chilenos por dólar. En cuanto al peso argentino, lo tengo sin cambios en 9.35, el sol peruano lo tengo con una debilidad de casi un cuarto de punto ya. Está en 3.2145 soles por dólar. Y en el tema del peso boliviano, bueno, pues le ponen una apreciación del 0.15% para el día de hoy. 6.85 la cotización del dólar con respecto al peso boliviano. El dólar yuan se ha movido poco, 0.11% en esta mañana, equivalente a 70 pips. Está en 6.3664 el cruce en mi pantalla cuando ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, pues continuando con la información del día de hoy, le cuento que la producción industrial de China creció en agosto, menos de lo que se estaban esperando, de acuerdo con los datos oficiales publicados este domingo, sumando así pues señales de debilidad para esta, la segunda mayor economía del mundo. La producción industrial de China aumentó un 6.1% interanual en agosto, por arriba del 6% de julio, le decía. Esto según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas allá en China. Y bueno, pues aunque el dato estuvo mejorando a julio, le digo que quedó por debajo del 6.6% que se esperaban los economistas. La producción industrial habría aumentado un 0.53% en términos mensuales en agosto, luego de haber avanzado un 0.32% en julio. Y las ventas minoristas crecieron un 10.8% en el comparativo anualizado en agosto, por arriba del 10.5% de julio y del 10.7% que los economistas se estaban esperando. Vámonos a un corte comercial y de regreso, más temas de producción industrial en Japón. La producción industrial de julio quedó revisada a un menos 0.8% desde el menos 0.6%. Los envíos también fueron revisados en julio a menos 0.4% mensual y menos 0.3%. Se estaba adelantando. Y en el tema de los inventarios, bajaron 0.8% en el comparativo mensual. Quedó sin cambios con respecto a la cifra que se había adelantado. La producción industrial allá en Japón se está utilizando de la capacidad instalada a 0.2% menos en este comparativo mensual. Regreso con toda esta información y más aquí a través de Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York por forexhispana.com. Punto 9.
Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y bueno, pues también en el tema de la producción industrial el día de hoy se anunció la producción industrial para lo que era la eurozona. Fíjese usted que en el tema de la eurozona tenemos que la producción industrial estuvo... esperen que se me acaba de mover el dato. Ok, 2 segundos y ahorita regreso con esa información. Nada más le cuento antes para el tema a ver, espérame, ¿cómo que se me fue? Épale, aquí está, mire. Le decía yo que la producción industrial de la eurozona para el mes de julio aumentó 0.6% en el comparativo mensual y 1.9% en el comparativo anualizado. Se estaban esperando un aumento del 0.3% en el comparativo mensual y un aumento del 0.7% interanual, así que sale mejor a lo esperado. Además, la producción industrial de junio quedó revisada a un menos 0.3% en el comparativo mensual y un más 1.5% en el comparativo anualizado. Así las cifras el día de hoy mejores a lo esperado. Y hablando de la eurozona, fíjese usted que los países de la eurozona descartaron que el resultado de las próximas elecciones, que serán pues ya prácticamente la próxima semana allí en Grecia, pudieran llevar a abrir la puerta a pues diferencias radicales en cuanto a las condiciones asociadas al tercer rescate de Grecia, aunque sí dieron margen a una cierta flexibilidad en algunos aspectos que aún están por definirse. No habrá una gran negociación política del programa, no es posible y tampoco sería necesario, dado el amplio apoyo mostrado por los partidos políticos al programa de condiciones que se tiene con Grecia cuando se apuntó este programa, según los comentarios de Jerome Dijsselbloem, el líder del Eurogrupo, que usted se acuerda, se estuvieron reuniendo el viernes y el sábado. El programa es independiente del color político del gobierno que esté allá en Grecia y por supuesto que no habrá ningún tipo de variación ni modificación en función del resultado de estas elecciones. También lo señalaba Luis de Guindos, asistente también a este Eurogrupo, por ser ministro de Economía allá en España. Y bueno, pues Jerome Dijsselbloem dijo, sin embargo, que había una serie de cuestiones para las que el programa de rescate tenía algo de margen para definir algunos detalles durante las sucesivas revisiones del cumplimiento de las condiciones que pues se le están exigiendo a Atenas. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que terminaron su reunión de 2 días este sábado, que era un encuentro informal allá en Luxemburgo, abordaron la situación de Grecia por primera vez después de que se firmara el tercer rescate de Grecia de 86,000 millones. Apenas 8 días antes de las elecciones anticipadas están teniendo esta reunión. Los socios aclararon que el resultado de los comicios pues no les preocupa, dado que los sondeos muestran un apoyo mayoritario de los ciudadanos griegos a aquellos partidos que están dando su respaldo a este rescate, así que pues no hay preocupaciones, decía por ejemplo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. No sé qué partido va a ganar, no sé qué coalición se formará, pero mi sensación, si miro las encuestas, es que hay una inmensa mayoría de apoyo por los partidos que han precisamente respaldado el proceso en el que consiste este programa de rescate. La eurozona tampoco ha tenido ningún reparo en recordar una vez más que cualquier futuro desembolso del rescate sigue estando sujeto a que Atenas siga cumpliendo las medidas acordadas. Y es que en las últimas encuestas publicadas en este fin de semana, precisamente sobre el tema de las votaciones allá en Grecia, pues se ven muy pegadas, ¿no?, las posiciones. Fíjese usted, la diferencia, según las últimas encuestas allá en Grecia, dicen los rotativos este fin de semana, están entre el 0.3%, o sea, 0.3% y 0.7%, aquellos que dan más distancia, entre el Syriza, el partido de Alexis Tsipras, que bueno, pues tuvo que dividirse, ¿no?, luego de que finalmente Alexis Tsipras terminara diciéndole a
los socios de la eurozona y a los organismos internacionales, bueno, pues está bien lo que ustedes quieran, ¿no? Y dio la cabeza de Varoufakis y etcétera, etcétera. Pues está apenas, le digo, 0.3% con una diferencia que va entre el 26% de los votos a favor de ellos, con respecto a Nueva Democracia, que le digo, pues los tienen ahí pegaditos, ¿no? Entonces habrá que ver. Hay que recordar que este viernes Moody's confirmó, perdón, no es cierto, no, me mezclé aquí de información. No, Moody's no confirmó nada para Grecia en este fin de semana. A quien confirmó fue Irlanda, perdón, me fui de largo ahí. Oiga, continuando con más información, fíjese usted lo que publica el Bank for International Settlement. Las preocupaciones por las principales economías emergentes en el mundo, y en particular la de China, están aumentando mientras los inversionistas están reevaluando el programa o el panorama que hay para el crecimiento mundial. Esto lo señalaba este domingo el Bank for International Settlements, el BIS, que es el banco de los bancos centrales. Tras un mes de agitaciones de los mercados bursátiles y de materias primas, el informe trimestral del Foro de Grandes Bancos Centrales que se dio allá en Suiza, pues quiso evitar hacer predicciones sobre la probabilidad de que estas turbulencias pudieran aumentar, pero el jefe del Departamento Económico y Monetario del Bank for International Settlements, Claudio Borio, dijo al presentar su informe en una rueda de prensa que las caídas en los mercados bursátiles de China deberían de verse como parte de una respuesta más amplia a desequilibrios financieros que son cada vez más fuertes. Dice, no estamos viendo temblores aislados, sino pues la liberación de presión que se ha acumulado gradualmente a través de los años en estas grandes fallas. El documento que presentó el Bank for International Settlement apuntaba a riesgos derivados de la acumulación de billones de dólares en deuda, en divisas en el sector corporativo en el mundo y, bueno, pues a los booms relacionados con estos precios de estos activos. El Bank for International Settlements también presentó datos que mostraban que los bancos chinos registraron una salida neta de capital de 109,000 millones de dólares en el primer trimestre de este 2015 y agregan que los capitales podrían seguir fluyendo de este país. Los inversionistas estaban centrando cada vez más en las crecientes vulnerabilidades en las economías de los mercados emergentes, particular la de China, mientras evalúan el panorama para el crecimiento global, declaró el Bank for International Settlements en este documento que es el sumario de su informe principal. La entidad también dijo que otra fuente de inestabilidad en los mercados era el cambio realizado por China a la forma en la que gestiona su moneda, el yuan. La decisión de las autoridades de China en agosto de permitir que el renminbi, que también así se le conoce el yuan, se deprecie frente al dólar, dio una nueva sacudida a los mercados, señaló el BIS. ¿A poco? Bueno, la medida intensificó las preocupaciones de los inversionistas sobre las perspectivas de crecimiento para China en mercados emergentes. En general las cosas no se ven bien y, bueno, pues todo esto estaría afectando a la economía global, terminaba diciendo el Bank for International Settlements. Y continuando con más información, fíjese usted que según la última fotografía del Commitment of Traders, esta fotografía que se toma los martes y se publica los viernes luego del cierre del mercado, las ventas del euro se volvieron a reanudar con ventas en corto aumentando en un 20%, mientras que las posiciones en el yen se están moviendo más hacia una neutralidad. Los gestores de dinero han estado haciendo ventas en corto para el euro en los últimos 15 meses, pero pues todavía la distancia en este momento de 81,241 lotes que tienen de ventas netas para el euro son bastante lejanas a el máximo bajista que se había registrado en marzo, cuando las posiciones netas en corto habían tocado un máximo de 225,000 contratos. Y continuando también con más del Commitment of Traders, fíjese usted que los hedge funds pues estuvieron manteniendo sus exposiciones de commodities en mínimos históricos. Las operaciones en el crudo parecen haberse estabilizado alrededor de los $45, mientras que hay cobertura de cortos en el cobre.
Los hedge funds estuvieron manteniendo la exposición en mínimos de varios años, en apenas 201,000 contratos de futuros durante la semana finalizada el 8 de septiembre. Los compradores regresaron algo al crudo, mientras este se sigue estabilizando alrededor de los $45, y los bajistas en el oro regresaron nuevamente esta semana antes de la publicación crucial del Commitment of Traders, disparando una reducción del 36% en las apuestas a largo para el oro. Así las cosas, dice el Commitment of Traders. Vámonos a un corte comercial y de regreso, todos los movimientos de China entre ellos. Bueno, pues las ventas de divisas extranjeras tocaron máximos en agosto allá en China, y el Banco Central de China abre el mercado de divisas a los bancos centrales. Además, también China anuncia un plan para reformar las empresas públicas. Le voy a estar platicando de qué se tratan estas cosas. Esto y más en el tercer bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados, en Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 57 para este día de hoy, lunes 14 de septiembre. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, pues fíjese usted que el Banco Central y las instituciones financieras en China vendieron una cantidad récord de 723,800 millones de yuanes, algo así como unos 113,700 millones de dólares en divisas extranjeras en agosto. Esto de acuerdo con los cálculos elaborados por The Wall Street Journal con los datos del Banco Central publicados este lunes. El dato de agosto, que supone el mayor descenso en las reservas de divisas para China, se suman a las ventas netas de 249,100 millones de yuanes que habrían registrado en julio, lo que indica que pues sigue fluyendo capital de adentro de China hacia afuera. El gobierno anunció un descenso récord en las reservas de divisas también en agosto. Las compras de divisas del sistema bancario se situaron en 28.2 billones de yuanes, es decir, millones de millones, para finales de agosto, por debajo de los 29.16 billones de julio. Esto de acuerdo con los datos del Banco Central. La cifra ha bajado durante 3 meses seguidos, según los datos oficiales, y aunque el dato incluye las compras de los bancos comerciales y de otras entidades financieras, pues esto suele ser un indicio de que las compras son realizadas por el Banco Central. Y hablando de el Banco Popular de China anunció este lunes que permitirá a los bancos centrales extranjeros negociar en el mercado de divisas, haciéndose eco de la promesa hecha por el primer ministro Li Keqiang la semana pasada en el Foro Económico Mundial. El Banco Central indicó que daría acceso a los bancos centrales mundiales a las operaciones en el mercado interbancario de China. Según un comunicado en su página de internet, el organismo dijo también en este comunicado que las instituciones financieras de China vendieron más divisas que el Banco Central en agosto, debido principalmente a la elevada liquidez existente en el sistema bancario de China y la gran demanda de divisas por parte de empresas particulares. Según los datos publicados este lunes, le digo, el Banco Central y las instituciones financieras de China vendieron una cantidad récord de 723,000 millones de yuanes, que equivalen a algo así como unos 113,560 millones de dólares. El Banco Popular de China dijo en su comunicado que la caída mayor de las reservas de divisas en comparación con el descenso de la posición de compras de divisas se debió principalmente a los ajustes en los precios de los activos de reserva y a las retiradas de fondos de proyectos crediticios. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice China con respecto a este movimiento. Y además anunció este domingo un plan para reformar las empresas estatales de China con fin de mejorar la eficiencia de su enorme sector público.
en un momento en el que la segunda economía del mundo afronta pues dificultades económicas. El plan de reformas aprobado por el Consejo de Estado anima a las empresas públicas chinas a colocar en bolsa parte de sus acciones para cambiar su titularidad, atrayendo hacia, o intentando atraer así a inversionistas públicos y privados, dice la agencia informativa Xinhua. Pues según estos detalles que ya tenían adelantados algunos como el Wall Street Journal, el plan no contempla la privatización a gran escala. El plan dividiría a las empresas estatales en dos grupos, según la Xinhua, en función de si estas están orientadas, las empresas, pues comercialmente a la obtención de beneficios o no. Y bueno, pues continuando con más información y cambiando de temas un poco, la producción de crudo en Estados Unidos podría verse reducida en 700,000 barriles diarios en los próximos 11 meses, calcula el que era responsable de exploración y producción de la compañía petrolera de Arabia Saudita, el señor Saad Al-Husseini, que bueno, pues ahora dirige una consultora petrolera, y bueno, pues dice que estos cálculos los obtuvo del documento que le estuvimos platicando el pasado día viernes, publicado por la Agencia de Energía. Y pasando a otra información, fíjate, también un análisis que hace el Banco Central Europeo dice que una demanda más débil de China en cuanto al tema de los metales estaría provocando un gran descenso en los precios de estos, y cualquier rebote solo se produciría pues con una forma gradual. Esto es lo que decía este estudio del Banco Central Europeo, que bueno, pues aumenta las evidencias de que los bajos precios en algunas materias primas han estado pues llegando para ser un poco más larguitos que meramente una incidencia temporal. En su boletín mensual, el Banco Central Europeo concluye que la caída en el coste del hierro para el acero, el aluminio y el cobre pues muestran una ralentización en el crecimiento de lo que podría esperarse por delante en las economías emergentes, y pues hace probable que permanezcan así en el corto plazo por lo menos. El dato es un reconocimiento de que la economía de China se está ralentizando y por lo tanto podría haber un cambio que frene la economía de Europa, mermando así las perspectivas de inflación, y podría requerir, en último término, que el Banco Central Europeo pues haga más expansión cuantitativa, aunque todavía yo creo que es muy pronto para adelantarse en ese tema. Se espera que el crecimiento de la demanda de materias primas de China se mantenga más débil que en el pasado. Y bueno, pues la perspectiva para los precios de los metales, por tanto, es de apenas incrementos graduales en el mejor de los casos. De forma más generalizada, el crecimiento en las economías de los mercados emergentes, cuyas tendencias de producción tienden a estar más centradas en materias primas, estaría también ralentizándose, dice el estudio del Banco Central Europeo. Y continuando con más información, ya entrando en el tema geopolítico, fíjese usted que la Unión Europea confirma que amplía las sanciones a Rusia en un intento de castigar a este país por su apoyo a los separatistas ucranianos y anexarse a Crimea, así porque sí. La prórroga de 6 meses supondrá que las sanciones continúan hasta el próximo mes de marzo. Y continuando con más información, le decía, ya en Australia, bueno, pues hubo turbulencia. Ahora Malcolm Turnbull sucederá a Tony Abbott como primer ministro de Australia, luego de la rebelión en el partido que podría moderar la postura de este país en temas como la homosexualidad o el cambio climático, inclusive la política económica. Turnbull pidió una votación para elegir al líder del Partido Liberal, después de que los sondeos de opinión apuntaban a una derrota de la coalición conservadora de liberales y nacionales en las elecciones federales del próximo año. Y en la votación, el exbanquero de inversión de 60 años venció a Abbott por 54 votos contra 44. El que hasta el lunes era el ministro de Comunicaciones del gobierno de Abbott, ahora deberá de convencer a los votantes de que tiene autoridad suficiente para llevar a cabo las reformas que necesita Australia para revitalizar su economía luego del final del boom minero. Varios economistas han advertido que pues podría ser inminente una recesión en Australia. 24 años después de la última que experimentaron, la economía australiana apenas expandió 1.2% en el segundo trimestre frente al primero, lo que supone el menor crecimiento que se ha tenido al menos en los últimos 4 años. Y bueno, pues así las cosas por allá. Y en otro de los temas que está preocupando mucho y que hay algunos que opinan que podría poner en duda la unión
de los países allá en Europa. Fíjese usted que Alemania pues volvió a poner de forma temporal controles fronterizos a las personas que entran en este país en búsqueda de asilo. Este control de fronteras temporales anunciado a la víspera de la reunión de ministros del Interior de la Unión Europea para encontrar medidas, dicen, que les permitan gestionar la creciente crisis migratoria, supone una señal de aviso para otros países del bloque. La medida indica que Alemania, el mayor país de la Unión Europea y el principal destino de los refugiados, porque se están dividiendo en base al tamaño de los países y su Producto Interno Bruto, los migrantes que están autorizando entrar, dicen... podría pues indicar que necesitan más preparación para hacer frente a este tipo de problemas. Sobre este tema, el ministro de Interior de Alemania, Thomas Maschiere, dijo que el gobierno cumpliría con una responsabilidad humanitaria. Sin embargo, la carga relacionada con el elevado número de refugiados pues necesita ser distribuida de forma solidaria, dijo él, allá en Europa. Bueno, pues ahí tiene usted. Se estima que unos 40,000 inmigrantes habrían llegado a Alemania este fin de semana, principalmente desde Austria. Y el gobierno de Alemania decidió cerrar este domingo el tráfico ferroviario con origen y destino a Austria, y ha exigido a la Policía Federal que ayude a controlar las fronteras en el estado de Baviera. Las personas que lleguen a Austria deberán demostrar sus documentos, señaló una fuente, lo que sugiere que otros vecinos como la República Checa y Polonia podrían verse afectados en los próximos días. Y otra de las novedades, ¿se acuerda usted de la primavera árabe ya en Egipto, que llevó pues al decline del entonces presidente, digamos, puesto por el ejército, y que después fue derrocado el que lo sucedió, que fue el señor Mursi, el líder de los hermanos musulmanes, y que bueno, pues ahora fue después reemplazado por el ministro Ibrahim Melhem, que también dicen fue puesto por el ejército. Bueno, pues ahora resulta ser que luego de que se supiera un caso de corrupción y que se acusara sobre al que era ministro de petróleo, en solidaridad con Ibrahim Melhem y todos sus ministros presentaron en bloque su renuncia a Abdel Fattah, el que es el presidente allá en Egipto. Y bueno, pues les aceptó la renuncia, pero les dijo: no sean malos, quédense en lo que encontramos un reemplazo. Entonces, bueno, pues habrá que ver. No es cierto, ¿sabe quién fue el que fue dimitido? Perdón, le confundí los nombres. El que fue detenido por un presunto caso de corrupción y que habría dimitido de forma inesperada este lunes fue Salah Gelad, que era ministro de Agricultura. A Sherif Ismail, que es el ministro de Petróleo, se le ha pedido que forme un nuevo gobierno esta semana. Pues ahí tiene usted cómo van las cosas allá en Egipto. Y ya con eso terminamos. Gracias por la compañía. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Lo espero yo en un rato más en la charla de esta mañana. Y nos vemos de aquí. Si me está escuchando en una versión grabada en YouTube, nos vemos el día de mañana con más aquí en esto que es Punto 9. Pásela bonito. Lo dejo con música. Gracias. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.